Hola a todos, que Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Doy gracias a Dios por poder tener nuestra, nuestra clase el día de hoy. Quiero entonces empezar nuestra clase número 6, primeramente con una oración. Me invito a orar. Dios bendito, muchas gracias Señor por tener la oportunidad de seguir estudiando tu palabra. Gracias Señor por aprender los principales temas teológicos de cada libro del Nuevo Testamento. Quiero pedirte, Señor, que renueves las fuerzas de los estudiantes, que les bendiga, Señor, en su salud física, espiritual, mental, emocional. También bendiga a sus familias. Bendiga a las iglesias también en las que ellos sirven. Y también ayúdeles a recordar por qué estudiamos tu palabra, que es para servirte y honrar tu santo nombre. Así que le pedimos su dirección, que su Espíritu Santo nos dirija en esta hora, y le pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un gusto saludarlos a todos, los quiero obviamente partir saludando y como siempre vamos a revisar el programa de clases. Como vimos la semana pasada, estamos en el módulo 3, nos queda muy poco, así que mucho ánimo, y hoy revisaremos la teología del libro de Judas y Apocalipsis. Entonces vamos a ver los principales temas teológicos de estos libros de la Biblia y también revisar temáticas prácticas. Recordar que tienen la declaración de lectura, siempre de lectura obligatoria, leer estas 56 páginas, ¿ya? En total. Tienen que declarar su lectura con porcentaje. Luego hay que responder un cuestionario que vale un 30 más. Y el cuestionario está basado en estas clases y además en la lectura. No se conforman solamente que con las clases. Y finalmente tienen que hacer un video. Y la rúbrica del video lo vimos la semana pasada, así que no voy a repetir esa parte, ¿ya? Les quiero animar para que estén bien. Y recordemos que esta semana es nuestra sexta clase. Próxima semana tendremos no una clase, pero será no una clase de contenido, pero veremos temas prácticos también. Responderé todas sus preguntas y dudas. Y espero también entregar algunas indicaciones generales. Así que lo invito también la próxima semana, que es el último tiempo juntos. Quiero animarlos, que el Señor les fortalezca, les ayude, les guíe en todas las cosas. Recuerden que cualquier pregunta que puedan tener me las pueden hacer entonces directamente por el aula virtual y yo con gusto espero responderles. Por otro lado, vamos entonces a empezar nuestra clase del día de hoy. Entonces, hoy tenemos nuestra clase número 6 de teología del Nuevo Testamento. Veremos entonces teología del libro de Judas y Apocalipsis. Eso es lo que entonces estaremos revisando el día de hoy, si Dios lo permite. Les animo a leer la Biblia en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Así que el Señor nos anima entonces a guardar, a leer, oír y guardar. Es decir, que todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, intelecto y emociones estén conectados con la palabra de Dios, leerla. Y hay una bienaventuranza, hay una promesa del Señor a quienes con corazón puro leen la palabra. Los que oyen, los que realmente están atentos, poniendo atención, y sobre todo guardar, que es obedecer, creer, leer y obedecer. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque efectivamente el tiempo está cerca, Cristo puede volver en cualquier momento y segundo, y los que somos de Cristo estamos preparados y anhelamos ese regreso glorioso. Así que vamos a comenzar con la teología del libro de Judas, y por supuesto que Judas tiene solamente un capítulo, pero hay temas muy interesantes aquí en este libro. Por ejemplo, Judas se refiere al mismo problema de los gnósticos libertinos, este grupo de personas que querían que las personas, o ellos mismos creían que por tener un conocimiento, un gnosis, un conocimiento superior, podían hacer lo que quieran con su cuerpo y con sus vidas. Entonces Judas se refiere a esta temática. Y el propósito del libro es animar a los cristianos a que se mantengan en su fe ortodoxa, es decir, una fe que no cambia con el tiempo, una fe basada en el Señor.
Dice lo siguiente en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Judas, siervo de Jesucristo, se repite la palabra siervo, lo mismo que ocupaba Pablo, y hermano de Jacobo y los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Luego dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me es necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que así comienza este libro. Entonces les quiere decir que ellos se mantengan en la fe que tienen en el Señor. También porque en ese tiempo ya existían falsos maestros, dice el verso 4. Estos falsos maestros, ¿verdad?, niegan a Dios y a Jesús como soberanos. Verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es un tema importante, negar esa soberanía de Dios, negar que Dios tiene el control de todas las cosas. El control, no que Él produce todas las cosas en el sentido de que Él no puede producir mal, pero Dios es soberano y puede ocupar el mal incluso para cosas buenas, pero Dios sigue siendo un Dios soberano. También otra cosa que les habla entonces en esta carta es que estos personajes, estos falsos maestros, rechazan la autoridad y blasfeman a los ángeles, dice el verso 8, y son sensuales. Gente que busca la parte sensual, gente entregada entonces a todo tipo de pecado. Ojo, porque estas cosas siguen presentes en la iglesia de hoy. Ellos creían estar llenos del Espíritu Santo, según el verso 19, para así creer que no había lugar para la ley. Es decir, no, yo prefiero estar lleno del Espíritu Santo, no tengo que cumplir la ley. No se trata de cumplir la ley a modo judío, pero sí la ley de Dios, la ley moral de Dios, lo bueno, lo malo, los principios generales. No los ritos de la ley, no las tradiciones de la ley, no las ceremonias de la ley, pero la parte moral de la ley, las cosas buenas y malas, las cosas que son prácticas en la fe. Esos están vigentes, pero ellos creían que estar lleno del Espíritu me libraba de hacer las cosas que la ley me dice. Por supuesto que no. Tenemos que cumplir la ley de Dios, la ley moral de Dios. Judas también habla de un juicio escatológico, un juicio escatológico para los apóstatas. Y mire, bien fuerte, dice lo siguiente el verso 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas millares, santas decenas de millares, para hacer juicio, dice el verso 15, contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Después también habla de los murmuradores, querellosos, etcétera, etcétera. Es decir, el texto nos habla de un juicio que viene al final de los tiempos, es un juicio escatológico para todos los que niegan la fe, los apóstatas. También hay una complementariedad respecto a los ángeles caídos, porque el verso 6 que aparece aquí ha de revisarse con segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. Finalmente, Judas también usaría literatura apócrifa, literatura no de nuestra Biblia directamente, que es una Biblia que creemos que ha sido inspirado por Dios estos textos, sino que ocupa otros textos, otros libros de la época. Según el verso 14, porque también se menciona el Apocalipsis de Enoc, el texto que acabamos de leer. Entonces había un documento de Enoc, algo que no está en nuestra Biblia, algo que no sabemos dónde está, no sabemos qué dice, pero existiría. Y él la menciona como esa parte como válida, no que todo el libro de Enoc sea válido porque no podemos corroborarlo. Pero sin duda también se usa literatura apócrifa. Pero esto también lo hace el apóstol Pablo, no es el primero que Judas lo hace, sino que también el apóstol Pablo hace esto. Sin embargo, no dudemos dudar de la inspiración divina de lo que está escrito en el libro de Judas. No podemos hablar de que el libro de Enoc es un libro santo inspirado. No, no es parte del canon bíblico. Pero esa sección específica que hace mención es inspirado por Dios para que esté en el libro de Judas. Y con eso nos quedamos. Así que como verán, son
varios de los temas teológicos, los desafíos que nos menciona este libro, que es un capítulo, pero muy interesante y muchas veces poco predicado en las iglesias. Nos vamos entonces a el famoso libro de Apocalipsis. Y a modo de introducción, recordar que el texto pretende revelar, mostrar, sacar el velo de los eventos de los últimos tiempos y establecer el reino de Dios. El reino de Dios es algo principal, es algo clave dentro del proyecto de Dios. Jesús inaugura el reino y ahora en Apocalipsis también se nos muestra cómo va a ser este reino en lo concreto. Obviamente sabemos desde los evangelios que el reino de Dios ha de ser guiado por las palabras o el mensaje entregado en el Sermón del Monte. Y efectivamente este texto describe eventos en el futuro cercano. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3, dice: la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis, ¿cierto? De Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, lo que vimos en el texto bíblico al inicio. Así que describe eventos en el futuro cercano, cuyo evento central es el regreso de Cristo. Invito a leer Apocalipsis 1:7, que dice así: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Se los aseguro que esto pasará. Todo ojo le verá. Jesús no vendrá encubiertamente. La Biblia es clara, todo ojo le verá. ¿Cómo sucederá eso? No podemos saber cómo es. Quizás con la tecnología del tiempo podría pasar, Dios sabe, pero todo ojo le verá. Por eso el evento central de todos los eventos futuros cercanos es el regreso de Cristo, también llamado la parusia. Y el libro tiene secciones, son varias, 4. Número 1, Cristo es exaltado. Eso es lo primero. Y también se presenta el mensaje a las 7 iglesias, las famosas 7 iglesias del Apocalipsis. Eso aparece en el capítulo 1, verso 9 hasta el 3:22. La segunda sección se habla sobre el salón del trono celestial con el rollo con 7 sellos en la mano de Dios, los famosos sellos del Apocalipsis. En tercer lugar, la gran ramera, Babilonia también, y el triunfo final de Dios sobre los poderes del mal, el capítulo 17 al capítulo 21. También esa parte es clave. Y el último capítulo, el 22, ¿cierto? Final del 21 y el 22, la Jerusalén celestial. Esta Jerusalén que baja y se sienta entonces y se transforma en el proyecto del reino de Dios consumado. También habla sobre la esposa y la mujer del Cordero, que sabemos que es la iglesia. Entonces, estas 4 secciones son las secciones claves que nos mostrarían señales de hacia dónde apunta. Primero, un mensaje a las iglesias, enfocándose en las cosas positivas de las iglesias, pero también, sobre todo, las iglesias, las cosas negativas. La única iglesia donde realmente se nombran cosas buenas es la iglesia de Filadelfia. En segundo lugar, el salón del trono celestial, donde hay un rollo. Este rollo, es verdad, representa que el único que lo puede abrir es alguien digno, y el único digno es el Señor, nadie más es digno. También se nos presentan varias temáticas con los sellos. También más adelante hay unos temas de las copas también, que casi siempre son predicciones de temáticas negativas o desastrosas para el mundo, ya sea con guerras, hambre y otras temáticas también. Después se presenta entonces esta gran ramera, Babilonia, que de alguna forma representa a un poder religioso importante que está dispuesta entonces a transar cosas con tal de avanzar en sus deseos y anhelos personales, pero no hace la voluntad de Dios. Obviamente algunos han dicho que esa gran ramera pertenecería a la Iglesia Católica, pero solamente Dios lo sabe. Y el triunfo de Dios sobre los poderes malignos. Dios gana sobre todas las cosas, nadie le gana al Señor, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra al resucitar. Y lo último de la Jerusalén no es algo abstracto, se menciona como algo muy concreto. A veces tenemos la tendencia a espiritualizar el cielo y el Apocalipsis.
Si fuera tan espiritual, si no tuviéramos cuerpo que no comeríamos, ¿por qué se habla tanto del cuerpo? ¿Por qué se habla de un banquete? ¿Qué sentido tiene no tener estómago, no comer, no disfrutar comida y ir a un banquete? Entonces también tenemos que repensar que el Señor nos quiere mostrar también que vamos a disfrutar con Él y vamos a tener un cuerpo glorificado, pero tendremos un cuerpo. Y estas imágenes del mar de cristal, no podríamos bañarnos en cristales, en una piscina con cristales, pero sí quizá hará referencia a que el mar es cristalino, limpio, puro. Entonces nuevamente volvemos a los conceptos o nos vamos por una mirada de interpretación más espiritualista, más abstracta, de que seremos personas sin cuerpo y seremos solo espíritus volando, o realmente, como dice varios textos de la Biblia, partiendo por 1 Corintios capítulo 15, tendremos un cuerpo metamorfoseado, transformado, y eso nos permitirá disfrutar también con todo nuestro ser, de ese nuevo cuerpo que Dios nos da, las delicias de los manjares que el Señor nos prepara y también este mar cristalino, ¿verdad? Esta agua pura y todas las otras cosas también. Es interesante, así que le invito también a pensar estas temáticas. Pero hay métodos de interpretación de algunas temáticas, sobre todo cómo se interpreta el capítulo 20 de lo que tiene que ver con los 1000 años, y hay varias interpretaciones del Apocalipsis también en general. Una interpretación es la interpretación pretérita, que explica que Dios ha entregado a este siglo los poderes del mal, es decir, todo el poder del mal está en manos de Satanás, pero pronto intervendrá para de esa forma cambiar toda esta cosa y establecer el reino de Dios. Entonces, Apocalipsis es parte de la historia de la iglesia, la historia de salvación de la iglesia, la interpretación pretérita. La segunda interpretación es la interpretación histórica, o el método histórico, que es apoyada por los reformadores. Ojo, los reformadores tenían esta postura. Ellos ven en Apocalipsis la profecía de la historia de la iglesia. Por tanto, se buscan en la historia elementos que encajen con esto. No se ha logrado consenso en el esquema histórico de pre, post y amilenial. De hecho, la forma premilenial, esto que Cristo viene antes de la tribulación y con la cual se basan las películas de Hollywood, que quedan las ropas planchadas cuando viene Cristo, que nadie ve a Cristo, no es que todo ojo le verá, no se dan cuenta que Cristo viene. Esa interpretación donde Cristo viene dos veces, una encubierta y otra más visible, no es la que mantenían los reformadores, sino que era más amilenial. Pero esas temáticas lo dejo para que ustedes también investiguen y lo vean con teología sistemática. Simplemente quiero comentar que esta forma de interpretar la Biblia, el Apocalipsis de forma histórica, es la que ocuparon los reformadores, y ven que en Apocalipsis es como un avance de lo que va a suceder en toda la historia de la iglesia. Entonces algunos dicen que, por ejemplo, la primera iglesia que aparece en el capítulo 2 y 3, por ejemplo, vamos a Apocalipsis, capítulo 2. El mensaje a Éfeso, entonces, correspondería a los inicios de la iglesia. Luego, el mensaje a Esmirna, que es la segunda iglesia mencionada, correspondería quizá a la época de los padres de la iglesia, y así sucesivamente. Entonces, la última iglesia mencionada, la séptima iglesia mencionada, correspondería a la iglesia de los últimos tiempos previos a que llegue Jesús. Pero esto es forzar el texto, como que buscar en cada cosa de la historia que se cumpla, es lo mismo que hacen muchas iglesias o que han hecho muchas denominaciones y predicadores, que cuando, por ejemplo, llegó el año 2000 pensaban que se acababa el mundo. Cristianos evangélicos anunciando que el 2000 venía Cristo. Eso es nefasto. Todos los grupos que han visto que estas señales significa que Cristo viene ahora ya, todos se han equivocado. Partiendo también por sectas como los Testigos de Jehová, que le pusieron fecha al regreso de Cristo en 1914, y muchos otros grupos, que incluso han llegado hasta el suicidio pensando que eso era lo que agradaba a Dios. Así que ojo con interpretar cada cosa de la historia, la guerra Rusia-Ucrania, el hambre y muchas otras cosas más, las pandemias, como una señal inequívoca de que esto encaja directamente con la Biblia lo anuncia. Dice que vendrán cosas, eso sí, pero no podemos asignar una cosa específica a que Cristo viene en 10 minutos más, 1 hora más, y ponerle fecha. Dios sabe sus tiempos. La iglesia tiene que estar siempre preparada, anhelando que venga Cristo, por supuesto. Pero no anhelando para escapar de los sufrimientos de este mundo, sino que anhelando que venga Cristo para estar siempre con Él.
Porque otra mirada también de muchas iglesias o de muchos cristianos, es la mirada escapista. Estoy sufriendo tanto que quiero irme luego con Cristo. Pero esa postura hace que los cristianos o las iglesias no se comprometan con su realidad, no se comprometan con el necesitado, no se comprometan ni apoyen a los más pobres y más injustos o los que viven mayor injusticia en la sociedad. Es la importancia de que vemos a Jesús, quien él se comprometió con su realidad, ayudó a todas las personas, lo siguieran o no lo siguieran. Jesucristo entonces es nuestro paradigma de cómo interpretar las últimas cosas. Es decir, él mismo dice que el día y la hora ni él la sabe, solo su Padre, pero al mismo tiempo está muy comprometido con su realidad. La pregunta en nuestras iglesias: ¿solo esperan que Cristo venga? Pero muchos esperan que Cristo venga, pero han descuidado su compromiso social, evangelizador y ser influencia y de bendición en el lugar donde están. Así que Cristo viene, pero no hay que quedarse de brazos cruzados, hay que trabajar sirviendo al prójimo, predicando la palabra y actuando, porque nosotros, los que tenemos fe, vamos a tener buenas obras. No por salvación, porque ya somos salvos, sino que es lógico que el salvo tenga frutos de justicia, porque la fe es una obra muerta, dice Santiago, pero al mismo tiempo, por sus frutos los conoceréis. Así que interesante esta interpretación histórica. También está la interpretación simbólica o idealista, que el libro muestra símbolos de que Dios finalmente triunfará, pero sin predecir eventos concretos. Y es interesante porque Apocalipsis efectivamente es muy simbólico. Y lo bueno de esto, a diferencia del histórico, que el histórico le pone fecha a algunas cosas, esta postura es más general. Tenemos lo que dice la Biblia: hambre, sí; pestes también; tenemos muchas cosas. Entonces, Apocalipsis se está cumpliendo, pero no sabemos ni el día exacto ni la hora que vendrá Cristo por segunda y única vez. También está la otra posición, la dispensacionalista o futurista extrema, que planea dos finales, dos eventos finales. Interesante. O dos dispensaciones, dos tiempos. Número uno, plantea un programa para Israel y otro para la iglesia. Los sellos, las trompetas y la copa es parte de la gran tribulación, es decir, el momento de mayor sufrimiento antes de que Cristo venga. Esa es la postura dispensacional. Los 24 ancianos sería la iglesia que fue arrebatada primeramente. Eso aparece en el capítulo 4, verso 1. Por tanto, los judíos permanecerían en la tierra, diría esta postura. Las 7 iglesias son periodos de la iglesia en la historia. Está muy parecido a lo que les mencioné en la método de interpretación histórica. Entonces, esta postura es otra forma de interpretar el Apocalipsis. También tiene sus bases, pero sin duda también hacer dos finales, uno para Israel y otro para el resto de la iglesia. Quizás cómo conjugar lo que dice Romanos cuando dice que hemos sido insertados a un gran árbol y que no hay dos finales, sino que siempre hay un final. Entonces, hay muchos judaizantes también, cristianos evangélicos, que tienen una postura muy judaizante de las cosas, una forma muy particular de en todo ver el Antiguo Testamento sin ningún tipo de filtro o hermenéutica o exégesis también importante. Así que también, ojo en esta postura, es muy común, sobre todo como iglesias más carismáticas, pero también, efectivamente, no podemos ver en todas las cosas como señales con nombre y apellido o fecha, ¿verdad?, de lo que Cristo viene. ¿Dios Cristo viene? Sí. Por eso es interesante la postura simbólico-idealista. Y vamos a la última, que es la futurista moderada. Lo que plantea es que los eventos que van sucediendo no es el fin, sino que conducen hacia el fin. Entonces, los males y la predicación a todos los rincones del mundo son las grandes señales de que apuntan hacia el cumplimiento del fin. Interesante y bien moderada esta postura, porque de alguna forma podemos ver que cuando vemos guerras, no plantea de que ya, Cristo viene entonces en un día más. No le pone fecha y hora, pero sí nos da una señal clara de que esto es una cosa de las muchas más
que el mismo libro menciona para que Cristo vuelva en gloria y majestad, y todo ojo le vea. Por eso es muy interesante, les invito a que revisen estas 5 formas de interpretar el Apocalipsis. Algunas pueden mezclar de alguna, ¿ya? Pero la pretérita, la dispensacional y la histórica tienen mucho en común, y como que muchas iglesias se van como por esa mezcla de eso. En cambio, hay otras que son una mezcla del simbólico idealista con la futurista moderada, donde ve símbolos y nos damos cuenta que los eventos no son el fin, sino que es parte del proceso hacia el fin. Y bueno, la pregunta es, ¿la iglesia cómo teológicamente habrá interpretado el Apocalipsis? Y por varios textos creemos que efectivamente como un libro que trajo esperanza, saber que vienen cosas, pero de alguna forma nos tiene que motivar a confiar en el Señor y a ponernos realmente a tono con lo que el Señor quiere para nosotros. Bueno, ahora les quiero mencionar también otra temática que tiene que ver con el problema, el famoso problema del mal. ¿Qué es el problema del mal? Bueno, se menciona el mal en Apocalipsis. Podemos entonces concluir que el mal será un breve periodo al final de los tiempos, breve en comparación con los milenios que llevamos. Sí será algo real, histórico. Habría un personaje malvado que se opondría a Dios y exige adoración para sí mismo. Muchos creyentes serán martirizados, diría el texto, Apocalipsis capítulo 13, versículos del 1 al 10. El falso profeta tendrá poder religioso y económico para controlar el orden social. Y ojo, que vemos señales en este tiempo de personas o de grupos que quieren tener el control social de las personas. Entonces ya la Biblia nos menciona previamente. La iglesia se muestra como una mujer bien adornada. Es la iglesia ideal, no la histórica sobre la tierra. Apocalipsis 12, verso 1. ¿Ya? Vemos Apocalipsis 12, verso 1, dice lo siguiente. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Ya? Entonces, interesante la forma de interpretar esto. Bueno, hay un esfuerzo de Satanás sobre destruir al Mesías, pero este plan fracasará. Eso aparece en Apocalipsis 12, versículos 4 y 5. Y la iglesia, a través de la historia, siempre ha sido una iglesia martirizada. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 14, versículo 22, donde dice eso aparece en Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice lo siguiente, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La iglesia siempre ha sido martirizada. Entonces, efectivamente, quizás tu iglesia no es martirizada, quizás la mía tampoco, pero hay hermanos en otras partes del mundo, y si no, acércate a una agencia misionera, y hay muchas, Voz de los Mártires, Puertas Abiertas, que se enfocan en la iglesia martirizada, que realmente están sufriendo por el Evangelio. Entonces, de alguna forma, se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice, pero tenemos que ser muy cuidadosos a no poner fecha y hora. Y cuando leemos Apocalipsis, no tener miedo ni pensar que, claro, nosotros estamos libres de todo juicio porque somos hijos del Señor. Cristo murió por nosotros. Sin embargo, tiene que ser un texto que nos genere temor de Dios, reverencia a Dios y esperanza. Gracias, Señor, porque tú vienes y restaurarás todas las cosas, pero mientras no vengas, trabajaremos por ti. No nos quedaremos mirando al cielo, como lo que les pasó a las personas que estuvieron mirando a Jesús cuando ascendió a los cielos, según Hechos capítulo 1. La gente quedó mirando al cielo. Primera Corintios nos dice que eran más de 500 personas las que vieron a Jesús ascender. No era uno, no eran dos, no eran 12, no eran 120, eran 500. Pero los ángeles le dicen que, bueno, este mismo Jesús que se ha ido, volverá. Apocalipsis 1:6 dice, todo ojo le verá. Pero mientras no llegue el Señor de vuelta, tenemos que estar trabajando en su obra y trabajando arduamente, honrando y obedeciendo al Señor.
También la Biblia menciona sobre el reino de Dios, la venida del reino. Cristo reina como Señor ahora, pero su reino está velado por el momento para el mundo, pero no para la iglesia. Su reino se manifestará a todos y lo hará en gloria y poder al regresar a la tierra. El cielo nuevo y la tierra nueva es el estado final del reino de Dios. La tierra nueva es el escenario final de la redención. Apocalipsis 21, 3 dice lo siguiente. Oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y todos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Gracias, Señor, por eso. Qué alegría. Tú vendrás, y así como estuviste en el tabernáculo en el Antiguo Testamento, ahora estarás con tu pueblo. Gloria a Dios por eso. El centro de esta tierra nueva es la Nueva Jerusalén, descrita como la esposa del Cordero, capítulo 21, verso 9 al 11. Los habitantes serán los redimidos de todas las épocas. Todos los que tuvieron fe en Jesús en la historia, en el Antiguo Testamento, los que tuvieron fe en el Mesías que vendría, y los del Nuevo Testamento, que somos nosotros, fe en el Mesías que ya vino, tendremos entonces o seremos redimidos, ¿verdad? De todas las épocas. No habrá templo, porque la comunicación será directa con Dios, capítulo 21, verso 22. No habrá muerte ni dolor, gloria a Dios, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y la mayor bendición de esto que sucederá es que veremos su rostro. Apocalipsis 22, 4 dice, no habrá más, parto del 3, no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, dice el verso 4, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. ¿Amén? ¡Qué bendición! Eso es lo que te espera por confiar en el Señor. Así que es un libro maravilloso. Y ahora les quiero dar una tarea para que conversemos la próxima semana. De hecho son dos, pero esta es una y solo esta la mencionaré. La segunda la veremos en clase directamente para que no hagan más tareas. Apocalipsis, capítulo 1, verso 6. Compárenlo con Apocalipsis 5:10, pero compárenlo en dos versiones. Compárenlo la versión 1960 de la Reina Valera y compárenlo con la versión 1995 también de la misma Reina Valera. Dicen cosas parecidas, hay cosas diferentes. ¿Cómo se interpreta eso? Así que yo le animo a que puedan estar revisando. ¿Somos reyes y sacerdotes? ¿Somos reyes y no sacerdotes? ¿O somos sacerdotes y no reyes? O sea, ¿qué somos? Veamos esto, sin duda nos va a ayudar, porque esta interpretación de esto tiene implicancias prácticas teológicas, y ahí la importancia de que lo podamos revisar. Así que, queridos estudiantes, que el Señor les bendiga, que sigan aprendiendo de la Biblia, crezcan en el Señor, amen su palabra, confíen en ella y sobre todo obedezcamos al Señor. Así que me quiero despedir con una oración, por supuesto, pero los quiero animar y nos vemos entonces próxima semana, lunes 23 de enero a las 8:30 de la noche. Los espero entonces en Zoom, en este mismo canal. Que Dios les bendiga y recuerden entregar sus tareas a tiempo. Oremos al Señor. Señor, muchas gracias por esta nueva clase que hemos tenido. Queremos pedirle a Dios que nos ayude a poder ver los temas principales teológicos del libro de Apocalipsis y Judas. Ayúdenos, Señor, a interpretar sanamente su palabra, a creerla y obedecerla. Y sobre todo, gracias porque tú con Apocalipsis nos llenas de esperanza, de alegría y anhelamos tu regreso. No sabemos cuándo será. Sabemos que Apocalipsis es simbólico y que, Señor, prontamente, Señor, tú vendrás en cualquier minuto. Puede ser ahora ya, serán 1000 años más. Tú lo sabes, Señor, pero ayúdanos a estar preparados para ese glorioso momento. Gracias por hacernos tus hijos, gracias por amarnos, y le pedimos que bendiga a cada estudiante, cada uno de ellos y de ellas, para que te amen cada día más, te sirvan, y que todo el conocimiento pueda traer en nosotros humildad, y pueda traer en nosotros el deseo de servirte más y mejor, con santidad y con amor. Bendíganos a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Me despido, cuídense mucho todos, que estén bien, nos vemos próxima semana.
Bendiciones.